Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la reunión de esta noche y esta noche vamos a hablar acerca de la mujer cusita, que este es un pasaje pues de que ha dado mucho de qué hablar para los hermanos pues que se conectan por primera vez. Siempre una de las cosas que hacemos es, bueno, hay dos situaciones. La primera es que, por ejemplo, de tanto en tanto invitamos a que nos ayuden con la lectura de los pasajes que estamos discutiendo. Los pasajes siempre aparecen en pantalla, pero si usted siente más cómodo leerlo en su Biblia, pues lo puede leer en su Biblia. Ahí en ese sentido no importa. La otra cosa que también es importante es el hecho de que usted puede preguntar. O sea, no es que yo solo hablo y usted no puede opinar. ¿Cómo no? Puede haber intercambio de opiniones, puede haber intercambio de preguntas, así que esa es parte precisamente de la dinámica que tenemos. Siempre el video, pues como una hora más tarde, se sube a YouTube para que usted lo pueda mirar de nuevo, o incluso, por ejemplo, si usted quiere invitar a alguien a que lo pueda ver, la suscripción es gratuita, ¿verdad? Así que en ese aspecto, incluso el asistir a la presencial, así como están ustedes ahorita, eso es gratuito, ¿verdad? Por si usted quiere invitar a alguien a que en base a lo que usted vea, que pueda unirse a la reunión posterior, ¿verdad? Así que ahorita vamos a comenzar con este tema de la mujer cusita, de que es un tema de que da mucho de qué hablar, ¿no? Da mucho de qué hablar y en algunos casos incluso hasta como que se ha torcido un poco la interpretación, ¿verdad? Entonces, por eso de que vamos a ver un poquito acerca de eso, precisamente sobre qué es lo que significa. Una de las cosas interesantes que tiene que ver con esto es precisamente el liderazgo de Moisés. Porque fíjese de que, bueno, sacar al pueblo de Israel de Egipto a veces como que se hace énfasis, por ejemplo, en los milagros que se hicieron en Egipto para que el faraón al fin de cuentas dejase ir al pueblo de Israel. Pero la verdad de que el ser líder de esa congregación, pues le diré que la verdad que no está tan fácil, ¿no? Si no, mire, por ejemplo, lo que dice Éxodo 14 del 11 al 14. Hermano Alex, ¿nos puede ayudar, por favor, con la lectura de Éxodo 14 del 11 al 14? Es el pasaje que está en pantalla. Lo puede leer ya sea de la pantalla o lo puede leer de su Biblia, como le sea más cómodo. ¿Aló, hermano Alex? Bueno, hermana Flor, usted nos puede ayudar en la lectura. Éxodo 14, del 11 al 14, es el pasaje que está en Sí, la sí. pantalla. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Correcto, porque muchas veces se ve la cuestión esta. Gracias. Muchas veces se ve la cuestión esta de que, ay, sí, mire, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Perfecto, pero mire, el tener que batallar con esa gente, de veras de que era una situación bien tremenda. Es por eso de que usted ve en el versículo 12 que es una de las cosas que ellos dicen, porque mejor nos fuera servir a los egipcios, imagínense hasta dónde estaban. Era de ese tipo de gente que era como para decir, mire, y realmente habrá valido la pena sacarlos, ¿va? Quizás como que los hubiéramos dejado mejor ahí adentro, porque se ve que ahí ellos se sentían bien a gusto, ¿va? Y bueno, y por eso es de que Moisés les dice en el versículo 14 de esa situación de Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El éxito precisamente de Moisés en sacar al pueblo de Israel de Egipto era precisamente el respaldo de Dios, porque Moisés el solito definitivamente no lo hubiera podido hacer. Pero fíjese que una de las cosas que llama la atención es lo siguiente. Quiero tal vez invitarle a hacer una reflexión en este sentido. Supóngase de que no es Moisés el que liberó al pueblo de Israel de Egipto, sino que fue cualquiera de nosotros. ¿No cree usted, y yo a veces he pensado, de que, por ejemplo, al ver todos esos milagros sería como para que la fe de cualquiera quedase más que cimentada?
y quedase más que segura, ¿va? Cualquier milagro que usted agarre se ve, pero extremadamente espectacular, ¿va? Por ejemplo, la división del Mar Rojo, que la plaga de ranas, que la plaga de piojos, el milagro que usted agarre era un milagro espectacular, ¿no? Era como para decir, mire, la fe de cualquiera quedaría más que segura, quedaría más que clara ante una demostración tan evidente del poder de Dios. Sin embargo, fíjese que no es eso lo que nosotros notamos, porque, por ejemplo, vea qué es lo que sucede en Éxodo 33, del 18 al 23. Hermano Alex, hoy sí será que nos puede ayudar, o está en así, trabajo y no nos puede ayudar, si no, designamos a alguien más. Bueno, o si no, el hermano Efraín tal vez nos puede ayudar en Éxodo 33, del 18 al 23, el segundo párrafo que está abajo. Hola, hola. Quizá van en tráfico. Hola. Eh, A ver, bueno, hermana Olga, ¿nos puede ayudar con esa cita, por favor, de Éxodo 33 del 18 al 23? Éxodo 33 del 18 al 23. Está bien. Él entonces dijo, Hola, él entonces dijo, hola, hola, ¿me escuchan? yo sí lo escucho, pero no me escucha usted a mí. Ahora sí, ¿me escucha ahora? Hola. Yo por acá y me sacó. Permítame, ya le voy a compartir la pantalla de nuevo para que nos puedan ayudar con la lectura. Yo no sé, parece que mi micrófono no está funcionando. Ah, ya. Fíjese que aquí, bueno, yo creo que en parte del problema ha estado de que hoy en la tarde anduvieron esta gente de la compañía de cable por aquí, ¿verdad? Entonces, se ve de que algo no ha quedado del todo bien. No sé si ahora ve la pantalla, hermana Olga. La veo partida. ¿Ahora sí la ve? No, la veo como, la veo a mi derecha un pedacito nada más. Hola, No permítame. la, no la veo, hermano. No. Bueno, veamos a alguien más que nos pueda ayudar con la lectura, si nos hace el favor. Es el párrafo que está abajo. Espérenme, vamos a ver de nuevo. Era lo que les estaba comentando hace un momento, de que hoy en la tarde anduvieron por acá los de la compañía de cable y al parecer y al parecer como que algo no ha quedado bien porque se ve que hay problema. Perfecto, No sé si ahora ahora la sí. ve, hermana Olga. Sí, ¿usted me escucha? ¿Me Sí, escucha? claro, sí le escucho. Ok. Él Sí, claro. entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo pasaré todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria,
Yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Corto. Vea una situación. Yo le comentaba hace un momento de que precisamente para todos los milagros que Dios obró a través de Moisés, era como para decir, mire, la fe de él iba a estar más que segura, ¿va? Iba a estar más que firme. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta cita de Éxodo 33, ¿qué es lo que él le pide a Moisés? Quiero ver tu gloria. Y era como para ponerse a pensar, ¿y qué más querés ver, pues? O todavía como para decir, mira, y que no te basta todos los milagros que viste en Egipto, ¿va? Es que le digo, de cualquiera de las dos maneras que se vea, como que es un poco complicada la petición de Moisés, ¿va? Pero la otra cosa que también es interesante es el hecho de que Dios no le dice, no, mira, Moisés, eso es imposible, o no me verá hombre y vivirá. No le dice ninguna de esas cosas, sino que cuando Moisés le dice al Señor que lo quiere ver, dice la escritura que Dios le dice, ah, sí, le dice, escondete detrás de la roca, dice, yo voy a pasar y vas a ver mis espaldas. Entonces, pero vea esta situación de que de parte de Moisés era como para poder decir, bueno, y después de todos los milagros que has visto, ¿qué más querés ver? Pero es que sabe por qué se da esta situación. Era precisamente porque la carga que tenía Moisés con todo ese pueblo, la verdad que era bastante, pues. Era una carga bastante fuerte. Ya vamos a ver algunos numeritos que creo que nos van a ayudar a entender un poquito mejor a qué es a lo que nos estamos refiriendo. Mire, por ejemplo, y lo que vamos a ver un poquito hablando acerca del corazón del pueblo, hablando acerca del corazón del pueblo. Fíjese que, por ejemplo, en esta cita de números 14, del 1 al 4, disculpe quién tiene ese dispositivo que dice Xiaomi para ver que nos ayude en la lectura. Números 14, del 1 al 4. Bendiciones, pastor, Hola. ahorita. Bendiciones, ¿me Su escucha? nombre es, para cambiárselo acá, Alfredo Martínez. Alfredo, ahorita se lo cambio. A ver, Ok, ayúdenos, hermano Alfredo, por favor. ahorita. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designaremos un capitán y volvámonos a Egipto. Ujú. Ujú. Mire lo que dice, designemos un capitán y volvamos a Egipto. No me imagino qué hubiera sucedido si hubiera prosperado esta idea de la gente de irse para Egipto otra vez y el faraón ver a todos los israelitas regresar, ¿va? No me imagino qué bochornoso hubiera sido cosa semejante, ¿va? Pero es que sabe qué era lo que sucedía con el pueblo de Israel, de que ellos prácticamente, ellos ya no necesitaban cadenas, porque ellos en su mente ellos ya eran esclavos. No podían pensar en otra cosa que no fuera Egipto. Era lo único, era lo único que ellos tenían en la mente. Es por eso de que usted ve que en esta porción que el hermano Alfredo nos acaba de leer, ¿qué es lo que sucede? Dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O lo que dice al final del 3, no nos sería mejor volvernos a Egipto. Y el 4, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea que ellos en su mente, para ellos no había otra cosa que no era la tierra de Egipto. Se imagina dirigir a un pueblo con una actitud semejante? Definitivamente de que era una situación bien problemática, ¿no? Ahí está de que mire, por ejemplo, en esta cita del libro de Números 2:32, ahí se menciona una situación, porque dice, estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos por sus ejércitos, 603,550. Ahora, y de esos 600,350 que menciona allí, ¿sabe qué es lo tremendo? Que esos eran solo hombres de ejército.
Porque ahí está que en Éxodo 12, que es la otra cita que usted está viendo en pantalla, dice, partieron los hijos de Israel de Rameset a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. O sea, de que en esos 600,000, ¿qué es lo que sucede? Es el número de puro ejército. Si cuenta mujeres y niños, ¿qué es lo que sucede? Bien le sale de que de Egipto salieron como unos 2 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿se imagina usted lo complicado de tener que estar en el día a día lidiando con esa clase de gente, ¿no? Definitivamente de que era bastante. Ahora, ya si nos pasamos propiamente al incidente de la mujer cusita, vamos a anotar lo siguiente, mire, vamos a anotar lo siguiente. Por ejemplo, en números 12 del 1 al 3, en números 12 del 1 al 3. Hermana Flor, ¿nos puede leer esa cita del número 12 del 1 al 3? Números 12 del 1 al 3. Hola. Sí, ahorita. Lo compartió aquí en pantalla, pastor. Ahí está en pantalla Así, ya. ahí está. Vaya, ahorita. Dice, Ujú. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Correcto. Entonces vea la cuestión esta de que las escrituras dicen que Moisés había tomado una mujer cusita. Ok, y los descendientes de Cus, ¿quiénes eran? Fíjese de que en ese caso la descendencia de Cus está precisamente en lo que nosotros hoy dice, eran la gente que vivía en Arabia. Dice, era llamada generalmente en las escrituras la tierra de Cus. Por ejemplo, cuando usted ve en el libro de Éxodo, que dice que Moisés, después de que mató al egipcio, se fue huyendo a la la tierra de Madián queda en la actual Jordania. Ahí es donde quedaba la tierra de Madián. Entonces, prácticamente toda esa parte pertenece a lo que en la actualidad es Jordania, y vecino a ello, pues está Arabia Saudita. Entonces, esa era precisamente la zona donde estaban los habitantes de Cus. Ahora, ¿sabe qué es lo que sucede? Precisamente con esta gente de Cus se da una situación. Sus habitantes eran descendientes de Cam, que era uno de los 3 hijos de Noé, y generalmente eran considerados una raza vil y despreciable. Es por eso de que usted ve que en Amós 9:7, ¿qué es lo que dice? Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Cafor y de Kir a los arameos? Entonces, digámosle así, en la mentalidad del israelita existía aquella cuestión de que no, mire, si es que los descendientes de Cus es una raza despreciable, es una raza despreciable. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Precisamente por ese concepto que ellos tenían de los descendientes de Cus, era que se daba esa situación. Ahora, ¿y quién era esa mujer cusita? ¿Y quién era esa mujer cusita? Fíjese que se han propuesto algunas teorías sobre quién podía ser esa mujer, pero aquí le voy a mencionar algunas. Algunas de las teorías tienen que ver con lo siguiente. Hay una teoría que dice que la mujer cusita era Séfora. ¿Por qué? Porque Séfora era descendiente de Cus, ¿verdad? Los madianitas, que era la región esa que estábamos hablando hace un momento, los madianitas era precisamente el territorio de los descendientes de Cus. Entonces se ve que la protesta en este momento estuvo en la cuestión esa de que, mire, ¿cómo es posible que Moisés no se haya casado con una israelita, sino que se haya casado con una mujer de la tierra de Madián, que es descendiente de Cus? ¿Verdad? Entonces, por eso es de que ahí le he puesto la primera teoría, dice, esta teoría propone que Cusita era un término utilizado para describir a Séfora, la esposa madianita de Moisés. Se argumenta que Madián y Cus podrían haber estado geográficamente relacionados, o que Cusita podría haber sido un epíteto para describir a alguien de piel oscura. Hay una segunda posición sobre quién podía ser una segunda esposa.
Otra interpretación sugiere que Moisés se casó con una segunda mujer, originaria de Cus, después de la muerte de Séfora. Esto explicaría la distinción entre la madianita Séfora y la cusita mencionada en el libro de Números. Hay una tercera opinión que dice que ese término de cusita era nada más una manera despreciable para, no que realmente ella fuese cusita, sino que era una manera de Aarón y María de despreciar a la esposa de Moisés. Es por eso de que dice que era un término despectivo utilizado por María y Aarón para criticar a la esposa de Moisés, posiblemente debido a su origen extranjero o a su apariencia. Y hay otra interpretación que es una interpretación simbólica, que esa interpretación dice de que hasta cierto punto es una manera sobre cómo en el Antiguo Testamento se estaba previendo que los gentiles íbamos a formar parte del plan de Dios. Tal vez lo interesante aquí está en esto, que hay gente que dice, ya ve, mire, Moisés se divorció, tuvo una segunda mujer y Dios lo defendió. Esa es una interpretación. Hay otra interpretación también un poco jalada del pelo. Hay otra interpretación un poco jalada del pelo que dice que la mujer cusita era una segunda mujer que Moisés tenía estando Séfora con vida. Ahora, ¿y, ¿y por qué? ¿Y por qué se les ocurren estas ideas? A veces estas ideas se les ocurre a más de alguien que se ha divorciado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo he escuchado a 2 que 3 pastores divorciados que para justificar su divorcio, ¿qué es lo que sucede? Vienen y dicen, ya ven, Moisés tenía otra mujer. Y cuando Aarón y María protestan, qué es lo que hizo Dios? Dicen ellos, ¿va? Dios se puso del lado de su siervo. Ahora, hay una cosa, si somos un poco correctos, si somos un poco correctos, a la luz de lo que dice el pasaje ahí, no dice ni que Moisés ni tenía una segunda esposa, ni cosa que se parezca. Porque supóngase, solo el hecho, vaya, si aceptamos la opinión esta de que era Séfora, por cierto, le comento de que dentro de, hay hay algunos rabinos que ellos consideran que la mujer cusita era Séfora, precisamente porque Madián estaba ubicado en la actual Jordania, y que en los tiempos de la Biblia era la región habitada por los descendientes de Cus. Entonces, ya si la cosa está allí, ya desde ahí se vota la teoría de que Moisés tenía una segunda mujer estando Séfora con vida, ¿verdad? Ya desde ahí esa teoría se cae. O incluso también la otra posición, que fuera una segunda esposa después de la muerte de Séfora. Aunque si Séfora hubiera muerto, seguramente pues que la escritura hubiera dicho, mire, Séfora se murió ¿cómo se llama? Y Moisés tomó otra mujer, ¿va? Pero nada de eso se ve en el relato. Nada de eso se ve en el relato. Entonces ahí es donde está la cuestión esa de que le digo, más de alguien con tal de defender el punto ese y vaya, yo digo una cosa, porque sobre esa cuestión de por qué a veces hay pastores divorciados que lo interpretan de esa manera. Yo digo una cosa, si un pastor se divorcia, pues a nosotros no nos corresponde porque Dios sabrá la relación que tiene con él. Dios sabrá la relación que tiene con él y Dios sabrá cómo le cobrará la factura y a nosotros no nos corresponde opinar. La parte que sí está un poco complicada es el hecho que quieran ocupar un pasaje bíblico para justificar su acción. Ahí es donde tal vez está el problema. Ahí es donde tal vez está el problema. Porque si, ok, se divorciaron, vaya, perfecto, está bien, es su decisión, ellos saben cómo manejan su situación con Dios. Magnífico, magnífico. La parte que sí, a mi ver, está mala, es el hecho de que quieran justificar su decisión con un pasaje bíblico y la otra cosa, que quieran justificarlo de que como Dios se puso del lado de Moisés, entonces que nadie tiene derecho a criticarlos. Ya esas dos cuestiones, ya cuando vamos por esos lados, ya ahí es donde ya la cosa no camina correctamente. ¿Alguna opinión al respecto antes de que continuemos? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Todos estamos bien hasta aquí, todos estamos perfectos.
Me encanta, me encanta, pero se da cuenta hasta dónde llega la situación esta de precisamente por qué, pues, digámosle así, hermano Jaime, dígame, perdón, Buenas noches, Pastor. Buenas noches, hermano. hermano Jaime, Tal vez nada más dígame. el tema del testimonio, ¿verdad? Eso sí es Ujú. importante. Tal vez no es juzgar, simplemente es que también hay pasajes de las Escrituras que hablan de eso, ¿no? De que más le valdría a uno amarrarse una piedra de moler y tirarse al, al fondo del mar que dar un mal testimonio o arrastrar a alguien al pecado, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, en ese, por eso yo le hacía la mención, vaya, yo a veces he hecho la reflexión al respecto cuando escucho a más de algún pastor, yo conozco a dos de que precisamente ocupan este pasaje para poder justificar sus divorcios. Y no solamente eso, sino que ocupan el pasaje como una manera de decir, no me critique, porque ya ve lo que le hizo Dios a María por criticarlo. Ahí es donde yo considero que la situación está mal. Que ellos se hayan divorciado, está bien, es su relación con Dios, es su problema, ellos se la verán con Dios sobre si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, o de qué manera, digamos, ellos trataron digamos, hacer que la situación fuera lo menos complicada posible y lo menos dolorosa para su congregación. Está perfecto, pero no ocupen la escritura para justificarlo. Esa tal vez es la parte, ¿verdad? No ocupen la escritura para justificarlo. Porque le digo, la otra cola que le ponen a esto es esa, ¿verdad? Primero asumen o suponen de que la mujer cusita era otra mujer estando Séfora con vida, cosa que en el pasaje no hay manera de justificar semejante cosa. Asumen que es otra mujer cuando Séfora estaba con vida y que cuando María y Aarón critican el asunto, Dios se pone del lado de Moisés y castiga a María, ¿verdad? Porque la otra cosa que dicen es, ya ve, hermano, no me critique, no me critique. No, momento, disculpe, porque nada de eso que está diciendo, nada de eso aparece en las escrituras. Nada de eso aparece en las escrituras. Entonces, a ver, hermano Jaime, dígame, perdón. Hola. También sería un poco complicado que el que recibió el decálogo cayera en una situación como esa, pues tan obvia y de tan mal testimonio también, ¿verdad? Claro, claro, ese es un punto muy interesante, fíjese. Ese es un punto muy interesante porque precisamente una de las cosas que menciona el decálogo es la cuestión de no cometerás adulterio, ¿verdad? Y es bien interesante que eso que usted dice es muy cierto, que él que directamente había recibido de Dios ese mandamiento en el Sinaí saliera con una cuestión así, ¿va? Entonces, vea lo que desde ese punto de vista, digamos como que no encaja y vemos de que hay soluciones más adecuadas que no tienen nada que ver con el divorcio, que no tienen nada que ver con el adulterio. Vaya, porque qué pasa si la mujer cusita era Séfora? Ah, bueno, recuerde de que a más de alguien ha de haber pensado, bueno, ¿y Moisés por qué se casó en Madián? ¿Por qué se casó en Madián? Porque ahora que encontró a su pueblo, ¿por qué no deja a la mujer y se casa con una israelita? Vea, a más de alguien se le pudo haber cruzado esa idea, ¿va? De pensar en la situación así, ¿va? Entonces, ahora, pero, y la base de la crítica, ¿dónde está? La base de la crítica está en esto. Mire, es precisamente lo que dice Números 12:2. Hermano Jaime, si lo puede leer, por favor. Números 12:2. Hola, Mm. Dice hola, así hola. la palabra de Dios, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No, ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Palabra de Dios. Ajá. Entonces vea de qué parte del problema está y por qué Moisés se pone como que si solo Dios hablara con él. Y es que parte del problema es este, mire. Parte del problema es precisamente de que, vaya, es cierto que aunque Moisés era el encargado, pero también dentro del el pueblo de Israel
habían otras gentes a través de quienes Dios se manifestaba, por ejemplo, a través de María, porque mire lo que dice Éxodo 15 del 20 al 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, ¿qué pasaba? María era profetisa. Entonces, por eso es de que el gran alegato de ellos, ¿qué era? Bueno, y que Dios solo a través de Moisés habla, pues. Y que en otras ocasiones era la queja de María, y que Dios no ha hablado a través de mí también, pues, ¿verdad? Entonces, ahora, ese era hasta cierto punto como el malestar. ¿Y en qué se basaron precisamente para demostrar su malestar? En el problema de la mujer cusita o de Séfora, no una segunda mujer, no un adulterio, no, sino que simplemente el hecho de que ella no era israelita y que para nadie había dicho nada. Nadie había dicho nada, pero hasta ese momento para Aarón y María fue un motivo como de discordia, si se quiere. Fue un motivo de discordia el que tal cosa haya ocurrido. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a notar lo siguiente, la manera de enfrentarlo, la manera de enfrentarlo. Mire lo que sucede en este caso. Hermano Alfredo, ¿nos puede leer esa cita de Números 12:3, por favor? Números 12:3. Amén, pastor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ve en este caso, mire, definitivamente de que Moisés para poder guiar el pueblo necesitaba de mucha mansedumbre, de mucha mansedumbre. Porque leíamos en las citas anteriormente de que mínimo solo de ejército eran más de 600,000. Solo de ejército eran más de 600,000. Y si a eso le agrega mujeres y niños, definitivamente que se necesitaba una gran paciencia, se necesitaba una gran calma para poder lidiar con toda esa gente. Sin duda, sin duda. Porque una de dos, si Moisés no hubiera sido esa clase de gente, o se mata a él o le pide a Dios que los mate a ellos, ¿verdad? Porque ya ve que en una o dos ocasiones el Señor le dijo a Moisés, mira, los voy a matar. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Interceder, ¿verdad? Para que tal cosa no sucediera. Entonces, es importante señalar el hecho de que ante un puesto tan importante, ante un puesto tan delicado, una de las cosas que se necesita es precisamente ser una persona calmada. Ahí en ese aspecto, pues como que no se puede ser una persona que reaccione con el hígado, porque a veces cuando nosotros, mire, si nosotros estamos en una posición de liderazgo, si nosotros estamos en una posición de mando y reaccionamos con el hígado, la verdad que vamos a terminar enfermos. Vamos a terminar enfermos. Esa es una situación que definitivamente es muy peligrosa. Definitivamente que es muy peligrosa. Claro, llama la atención el hecho de que, ay, mire, cómo es que Moisés, él solo se estaba echando la flor, ¿va? Como él estaba escribiendo el libro de Números, por eso es de que él dice, Moisés era el hombre más manso que había sobre toda la tierra. Pero también recordemos una cosa, de que en el caso de Moisés, así como en este caso se echa una flor de que era una persona mansa, ya ve que también a él le tocó relatar cuando mató al egipcio y que seguramente en ese incidente él hubiera querido decirle al Señor, mira Señor, y esa parte no la podemos borrar solamente para que no quede en registro. Sin embargo, vemos de que Moisés, así como relata esta cualidad de que él era una persona mansa, también por el otro lado relata de que tuvo ese momento de desliz, ¿va? Y también en otra ocasión narra el momento cuando Dios le dijo que le hablara a la roca y él en lugar de hablarle, pues la golpeó. Entonces, en ese aspecto, pues, la descripción que Moisés toca hacer de sí mismo, pues la verdad de que como él estaba escribiendo bajo inspiración divina, entonces, ¿qué es lo que sucede? Su descripción es imparcial, ¿va? Probablemente más de alguna cosa Moisés no lo hubiera querido escribir, ¿va? Pero como no era él el que estaba a cargo de la escritura, sino que Dios, ¿va? Entonces Dios le dijo, no, mira, eso sí lo vas a poner, ¿va? Eso sí lo vas a poner. Ahora mire, por ejemplo, otra situación, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios para poder resolver el problema? Mire en este caso, por ejemplo, lo que dice Números 12 del 4 al 8.
Hermana Olga, si nos lo puede leer, por favor. Números 12 del 4 al 8. Sí, hermano. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Correcto. Vea qué es lo que hace Dios. Vea qué es lo que hace Dios en este momento. Mire, el problema está delicado, entonces yo lo tengo que resolver. ¿Y sabe por qué Dios en este? Hay una cosa que es bien importante, mire, y eso sí podemos retomar del pasaje. Si nosotros estamos obrando bien, fíjese bien, si nosotros estamos obrando bien, ¿qué debemos hacer ante la crítica? Dejemos que Dios nos defienda. Pero fíjese bien lo que estoy diciendo. Si nosotros estamos obrando bien. Ahora, si nosotros estamos obrando mal, como que no podemos salir y decir, solo Dios puede juzgarme. No, mire, esa es una manera de querer callar a la gente, ¿verdad? Esa es una manera de querer callar a la gente. Porque fíjese que yo digo una cosa, a veces cuando alguien viene y se pone en esa actitud de que usted no es quien para juzgarme, yo digo, tiene toda la razón, fíjese. Viera qué bonito habla el español, porque efectivamente Dios lo va a juzgar y no sabe cómo. ¿Va? Dios lo va a juzgar y va a ser una cosa tremenda. Así que cuando alguien viene y dice, usted no es quien para juzgarme, o solo Dios puede juzgarme, yo digo, qué bien habla el español, fíjese. Qué bien habla el español, porque yo no soy quien para juzgarlo y solo Dios puede juzgarlo. Eso que no le quepa la menor duda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros estamos obrando bien, que era lo que estaba ocurriendo con Moisés, si nosotros estamos obrando bien y hay críticas, y vea que la crítica venía de sus hermanos de papá y mamá, las críticas venían de sus hermanos, deje que Dios defienda. Pero estamos hablando de cuando nosotros estamos obrando correctamente, ¿verdad? O sea que en este caso como que el pasaje no se presta como para poder decir, mire, entonces nadie puede criticarme y si yo estoy haciendo cosas malas, nadie tiene derecho a decirme nada. No, no ese es el caso. Y ya vamos a ver por qué no. No ese es el caso. Ahora mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Números 12 del 9 al 12. Hermana Flor, nos ayuda por favor con ese pasaje. Números 12 del 9 al 12, es el que está en el párrafo de abajo. Hola, hola, hola. Yo creo, bueno, veamos. Hermano Jaime, nos ayuda, por favor, con números 12 del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque localmente hemos actuado y hemos pecado. Locamente, perdón, hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en ese caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios está obrando de esa manera? Mire, si el pueblo de Israel ya de por sí daba problemas que se querían regresar a Egipto, se imagina qué dificultad se hubiera dado si hubiera habido un conflicto entre tres de las personas más importantes en ese momento, que eran Moisés, Aarón y María, ¿verdad? Entonces también Dios en alguna medida, como se está hablando en salud,
en el sentido de decir, si ya de por sí tengo problema con esta gente, como que no puedo dejar que una cosa así prospere, porque entonces el problema se va a hacer peor, pues. El problema se va a hacer peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de que la cosa se haga más grave, ¿qué hace Dios? Interviene. Pero en este caso hay una situación, que la enfermedad de la lepra pues vino únicamente sobre María y no sobre Aarón. Entonces mire lo que dice en el 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, ¿qué notamos? Si Aarón hubiera adquirido la lepra, entonces momentáneamente se hubiera detenido el sacerdocio. Entonces, en ese aspecto, pues Dios como que actuó, digámosle así, utilizó un poco de prudencia en el sentido de precisamente el representante del sacerdocio. Por el momento vas a estar bien. Por el momento vas a estar bien. Entonces es por eso de que la lepra vino sobre María, solamente. La otra cosa que es interesante es el hecho de que Aarón intercede le dice a Moisés, mira, habla con Dios para que la sane. Entonces, ¿qué fue una de las cosas que dijo Dios? Mira, si la voy a sanar, pero después de 7 días, después de 7 días. ¿Qué pasó durante esos 7 días? El pueblo no caminó. Y fíjese que es bien interesante en este aspecto, porque es, digámosle así, como una manera, como la oportunidad que nosotros debemos de darle a aquel que peca para que se pueda restablecer. Porque ya ve el concepto, bueno, Levítico 13 y Levítico 14 tienen un concepto bien fuerte sobre la lepra. Hubieran dicho, pues como ella está leprosa, dejémosla. No, no, es cierto, está leprosa. Dios ha dicho que van a ser 7 días, entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a esperar. La vamos a esperar. Entonces, como que es una manera de poder decir, mire, ella hizo mal, pero no por eso quiere decir que la vamos a abandonar, pues. No por eso quiere decir que la vamos a abandonar. Y en alguna medida, pues como que ilustra precisamente la actitud que nosotros debemos de tener ante un hermano que comete una falta. Mire, si Dios está obrando en él, si Dios digámosle así, ha sido cierto trato disciplinario, pero esta persona se ve que está aprendiendo, pues démosle la oportunidad, pues. Démosle la oportunidad. Ya ve que por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que sucede? Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Entonces quiere decir de que nosotros debemos de dar la oportunidad a que la gente se pueda restaurar, pues. Y eso fue lo que hicieron con ella. Ahora fíjese que hay otra situación. Porque la otra cosa que este incidente de la mujer cusita deja es lo siguiente. Como le comentaba, algunos pastores lo ocupan uno para justificar el divorcio, lo cual ya vimos pues de que eso no, por lo menos a nivel de interpretación no tiene ningún asidero. Pero también está la otra situación que a veces este mismo pasaje se agarra para lo siguiente. No me critique, no me critique, porque como yo soy el siervo de Dios, entonces, entonces usted no me puede criticar. Entonces usted no me puede criticar. Pero la verdad, si somos un poco correctos, esa es una mala manera, esa es una mala manera de ver el pasaje. Porque recuerde una cosa, nosotros no somos infalibles como para decirle a la gente no me critique, ¿verdad? Si no, imagínese usted lo que hubiera sucedido con los hijos de Elí, porque vea la situación que ocurrió con los hijos de Elí, que dice la escritura, que la gente ya no quería ofrecer sacrificios. ¿Y qué pasaba con Elí? No les decía nada.
no les decía nada. Entonces, mire, hay veces en las que definitivamente hay que levantar la voz. Y fíjese que sobre esto de que si se puede opinar en contra, mire, está este pasaje que es bien ilustrativo, mire, que está en el libro de Gálatas. Este pasaje que está en el libro de Gálatas, mire lo que dice. Gálatas 2 del 11 al 14. Aquí Pablo hablando acerca de ciertas actitudes que tenía Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire qué fue lo que sucedió, dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Se imagina usted, Pedro, que había estado en la transfiguración, que era uno de los 3 discípulos que veían los milagros especiales de Jesús? Era como para poder decir, mire, a mí nadie tiene derecho a criticarme. Pero que vemos que hace Pablo. Ve que lo que Pedro estaba haciendo no estaba bien y ¿qué hace? Lo reprende. Te menciono esto precisamente porque en el pasaje de la mujer cusita, como le decía, el alegato es, no, mire, es que usted no me puede criticar porque yo soy el siervo que Dios ha puesto aquí. No, mire, una cosa es que Dios nos haya puesto y otra cosa es que nadie nos pueda criticar. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque fíjese que hay una cuestión. El problema no es la crítica, sino que es la actitud, ¿verdad? Porque mire, yo puedo no estar de acuerdo con alguien, pero no por eso quiere decir que voy a dividir la iglesia. Otra cosa que también es muy importante. Vaya, digamos que aceptemos por un momento esa situación de que lo que Moisés estaba haciendo estaba mal. ¿Y por qué no hablaron con él? Pues sino que los dos tiran contra la mujer, ¿va? Dice que los dos comenzaron a hablar, dice, porque Moisés había tomado una mujer. Entonces ya desde ahí, vaya, sería como que alguien criticara nuestro ministerio por la manera en la que nosotros nos llevamos con nuestros hijos o con nuestros padres, por ejemplo. Sería una situación un poco absurda, ¿va? Y dice, hay ocasiones, como en el caso de los hijos de Elí, en que al ser culpables, Dios ejercerá el juicio correspondiente. Entonces, en ese aspecto, ocupar el pasaje de la mujer cusita como una manera de decir, mire, entonces usted no tiene derecho a criticarme. No, mire, hasta ahí no, ¿verdad? Eso definitivamente que no tiene razón de ser. Bueno, vamos a pasar ahorita al espacio para las preguntas y los comentarios, para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algún aporte que quiera hacer al respecto, pues este es el momento para que lo pueda hacer. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, este es el momento para poder expresar su opinión. Veamos, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Antes de Amén, mostrarles cuál va a pastor. ser el tema de la siguiente. A ver, dígame. Pastor, la pregunta es la Sí, siguiente. Sí, me corrige por favor si me equivoco. ¿Será, pastor, que por el sistema de vida, como por ejemplo en el periodo de los patriarcas, ¿verdad? Que era lícito, ¿verdad? Era permitido que pudiera tener más de una esposa, ¿verdad? Un siervo del Señor, se puede decir. ¿Será por eso que en algunas ocasiones alguien predica de esa manera así, como para justificar, o quizás como para, no para justificar, sino como poniendo argumento histórico, pastor? Solamente, pastor, gracias. Fíjese que en parte por ahí anda el problema, pero esa argumentación hay que analizar dos o tres cositas. Es el Amén, hecho pastor. de que es cierto que aunque los patriarcas se ve que tenían más de una
esposa, Abraham, por ejemplo, tuvo 3, ¿verdad? Porque tuvo a Sara, Agar y Sétura, ¿verdad? Isaac tuvo 4, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Uno de los problemas que tiene esa interpretación es lo siguiente. No hay, fíjese bien, no hay un caso ¿cómo se llama? De alguien que tuviera más de una esposa que haya funcionado. Poligamia. Siempre todos los que tenían de poligamia, gracias. No hay caso de poligamia en las escrituras que haya funcionado. Sara y Agar peleaban. Ana y Penina peleaban. Las mujeres de Salomón, ¿qué hicieron? Lo llevaron tras la idolatría. David con sus esposas, ya ve el gran problema que había entre los hijos, de que incluso hasta Absalón dice que llegó al extremo de querer matarlo. Entonces el problema es no tanto como que se permitiera, no funciona. Ese es el problema, no funciona. Y de todos los casos de poligamia que están en el Antiguo Testamento, incluso de los patriarcas y de los hombres de Dios, ninguno ha funcionado, ¿verdad? Y quizás uno de los casos más emblemáticos es el de David, de que David comenzó a enderezar su vida. ¿Hasta qué momento? Hasta que mandó a las mujeres a vivir aparte y se quedó solo con Betsabé. Cuando él se queda solo con Betsabé, entonces ya la cosa comenzó a cambiar mejor. En el caso de Abraham y de Sara y Agar, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando Agar por fin fue sacada, entonces las cosas comenzaron a marchar mejor. ¿Por qué razón? Precisamente por eso de que no hay ningún caso de poligamia en las escrituras que haya funcionado. No hay ninguno. No hay ninguno. Entonces están así como querer decir, es que mire, es que porque Abraham tenía 2 y porque Jacob tenía 4. No ha funcionado, no funciona. No funciona. Ese es el otro problema. Ese es el otro problema de que a veces se dice, que en el Antiguo Testamento se podía. No es tanto que se podía, se permitía, pero no funcionaba. Y ahí tenemos esa situación. No se puede citar ni un caso de poligamia en las escrituras que haya funcionado. Siempre, todos a la hora de las horas, venían a terminar en problemas. Veamos alguna otra preguntita más. ¿Alguna otra pregunta o algún Amén, otro pastor, comentario? muchas Porque gracias. también pueden ser. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? Veamos. Ahorita ustedes son los que mandan, así que por eso es que hemos dejado ahí el espacio para que ustedes puedan opinar, ¿verdad? Pero puede usted darse cuenta cómo es que este pasaje a la hora de las horas pues se ha prestado a una serie de cosas que ya si nos ponemos a ver que si la Biblia dice semejante cosa, lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. ¿Alguna otra opinión o algún otro comentario antes de pasar antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Amén, pastor. Si no, a ver, dígame, hermano Efraín. Entonces, pastor, lo más correcto es que es la misma, que Séfora es la misma mujer cosita. Y van y buscan. Claro, Sería esa la claro. interpretación. Amén, pastor, está muy gracias. Sería lo más correcto de decir. Sería lo más correcto de decir, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ya meterse al otro extremo de que, no, mire, una mujer y Dios se puso del lado de él. O sea, como que estamos diciendo, mire, Dios se puso del lado del adulterio. Entonces también ya ahí ya la cosa se hace peor, pues. La cosa se hace peor. Y vemos también precisamente de que hay salidas, digámosle así, hay salidas y hay interpretaciones que no necesariamente pasan por un adulterio ni una segunda esposa. O sea que no necesariamente, es que esa es la única manera que puede ser. No, también puede ser de otras maneras. También puede ser de otras maneras. Ahí, fíjese que este caso de la mujer cusita es bien interesante, porque vaya, por ejemplo, en interpretación bíblica, una de las cosas que es parte de, digamos así, de las 5 reglas de todo intérprete es esta. La número 4 dice no interpretar la Biblia de acuerdo a nuestros prejuicios. Entonces, ¿qué es una interpretación de acuerdo a nuestros prejuicios? Que si yo soy divorciado, voy a tratar de encontrar pasajes que lo justifiquen. Ahí estamos malinterpretando.
ahí estamos malinterpretando, porque ahí ya no me acerco a la Biblia para que ella me hable, sino que ya me estoy acercando a la Biblia para imponerle lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, le diré el pasaje este de la mujer cosita también es una prueba muy interesante para nuestra conciencia de cómo interpretar la Biblia correctamente. Hermano Jaime, dígame, perdón. Pastor, parece, bueno, una perspectiva de interpretación, entre más cercano está el Génesis, la poligamia, el impacto es más grande. Imagínese, Abraham, hasta estos días todavía tiene Esa es impacto otra, lo que pasó, ¿verdad? esa es otra, esa es otra. Tal vez para los que no están mucho en contexto, y Jaime en otras reuniones nos lo ha explicado, es que la situación, el problema que nosotros tenemos ahorita árabe-israelita, ¿de qué? De la situación de la del problema de Sara y Agar, que sería un problema que si ellos no hubieran hecho eso, porque fíjense que ese pasaje de Sara y Agar es bien interesante, y le voy a decir por qué. Sara le dice, ahí está la criada. Claro, ellos lo hicieron en parte porque era una costumbre no bíblica, sino que era una costumbre de la región. Pero vea una cosa, ninguno de los tres dijo consultémosle a Dios a ver si eso está correcto, sino que fue una decisión que ellos tomaron muy de su gusto y gana, con las consecuencias que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, en parte todo ese rollo que se dio ahí fue porque es una decisión que ellos tomaron sin consultar a Dios, ¿verdad? Una decisión que ellos tomaron sin consultar a Dios. Y hasta la fecha todavía nosotros estamos pagando las consecuencias con ese problema entre los árabes y los israelíes, que es un problema entre hermanos, ¿verdad? Entonces ahí todavía tiene un buen argumento como para decir, no, mire, eso no funciona, eso no va a salir bien, eso no va a salir bien. Veamos. ¿Algún otro comentario antes de presentarles el tema de la próxima semana? ¿Algún otro comentario o, Amén, algo, otra, pastor. o algo con lo que... Dígame, Sí, hermano amén, Fray. pastor. Sí, entonces, pastor, Dígame. estas son posturas, ¿verdad? Son posturas. Como enseñanza es Claro. válido decir, es posible, ¿verdad? O posiblemente con esa palabra como para estar enseñando, ¿verdad? O sea, uno no está Sí, afirmando, correcto. está, Pero está, sí, sí, gracias, pastor. ahora, pero vea una cosa. Es cierto de que aunque son posturas, pero vea que que también es una salida más interesante que decir de que de que Moisés estaba en adulterio, ¿verdad? Porque también, Amén, porque pastor, también es correcto, amén. la solución que más de alguien propone es decir, mire, es que Moisés estaba en adulterio y Dios defendió al siervo. Mire, como que esa solución está muy jalada del pelo y a la hora de las horas, ¿qué es lo que hace? Crea más problemas de los que resuelve. Crea más problemas de los que resuelve, precisamente por lo que estaban Sí, amén, comentando correcto. hace un rato, Así ¿va? es. De que cómo era posible que Moisés, que había recibido los 10 mandamientos, iba a cometer adulterio, y Dios, que le había dicho que no cometiera adulterio, iba a defender uno, ¿va? Entonces ya desde ahí ya como que deja un montón de situaciones que a la hora de las horas hay que considerar. Y por eso yo le mencionaba al principio, yo no soy quien para opinar sobre si un pastor se divorcia o no. A mí no me corresponde. A mí no me corresponde. Pero lo que sí digo es una cosa, no ocupen la escritura para justificarlo, ¿verdad? No ocupen la escritura para justificarlo. Y Así peor, es, pastor, amén. para arrastrar a otra gente a decir, mire, está bueno que yo lo haga y si usted quiere también usted lo puede hacer. No, no, ahí no. Ahí no. Dígame, hermano Jaime. De repente quizás un escenario de lo que usted planteó sí podría ser, digamos, ilustrativo o apoyar, digamos, la ley, que si, digamos, Moisés se hubiera tenido unas segundas nupcias, pero después del fallecimiento de su primera esposa, ahí estaba bien, pues, porque hasta en el Nuevo Testamento ilustra eso, No ¿no? estaba bien. De que, No estaba bien. perdón. Claro.
Sí, claro, O sea, estaba si hubiera bien. sido así, o sea, si hubiera sido así, hubiera reafirmado el cumplimiento y el procedimiento correcto, ¿no? De una segunda nupcia, cuando ya la primera, pues, falleció, ya está libre, o sea, ya no está sujeto a esa ley, ¿no? Ya queda libre. Claro, claro, claro. Entonces, imagínense, si ese hubiera sido el caso, la crítica de Aarón y María estaba de más, ¿verdad? Porque, vaya, ok, digamos fue Séfora. No había razón para criticar desde el punto de vista que era una mala relación. Que no era Séfora, sino que era porque Séfora se había muerto y Moisés se había casado con otra mujer, estaba dentro de lo legal porque lo que menciona la escritura de que con la muerte cualquiera de los dos queda libre. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, estaba bien. De cualquiera de las dos maneras estaba bien. Pero vamos a aquellos que quieren llevarla a decir, ah, no, mire, es que lo que pasa es que Moisés estaba en adulterio. O Moisés se había divorciado. No, mire, ahí ya querer hacer esa justificación, como que está un poco complicado. ¿Eh? Está un poco complicado decir, ah, no, es que Moisés se había divorciado. No, mire, ya queremos jalar el pasaje para que diga algo que no dice. Ya queremos jalar el pasaje para que diga algo que no dice, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos esa situación. Ya sea o que haya sido Séfora o una segunda esposa después de su viudez, todo hubiera estado perfecto. Ya ve que Abraham, cuando murió Sara, ¿qué fue lo que sucedió? Después dice que se casó con Sétura, ¿verdad? Entonces, pero ya Sara ya estaba muerta. Ya Sara ya estaba muerta, ¿verdad? A ver, dígame. Eso Hola. quizás, bueno, yo al pastor MacArthur he oído que dice de que querer retorcer las escrituras es todavía más dañino que el propio satanismo en su estado más puro, porque causa un Y que daño no le más quepa la menor extenso. duda. Que no le quepa la menor duda que así es. Que no le quepa la menor duda que así es. Bueno, déjenme contarles cuál va a ser el tema para la próxima semana y ya hoy que ya retomamos otra vez nuestro rumbo de la clase de los jueves. Fíjense que la próxima semana les tengo un tema mero interesante y es la caída de Roboam. La caída de Roboam. Fíjese, solo le voy a dar un adelanto de qué es lo que vamos a ver la próxima semana. Los libros de Reyes y de Crónicas son libros perfectos para aquella persona que tiene una jefatura, para aquella persona que esté en una posición de liderazgo, para saber cómo debe de actuar. Y vamos a ver cómo en el caso de Roboam, al rey le dijeron que si él quería que la gente le obedeciera, el rey tenía que servir al pueblo, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que es bien interesante ese relato, ¿va? Que al rey le dijeron que tenía que servir al pueblo. Entonces vamos a ver precisamente por qué es importante esa situación, ¿verdad? Así que ese va a ser el tema para el próximo jueves, 6 de marzo. Ya estamos en marzo, ya vamos a estar en marzo, ¿va? Así que el 6 de marzo a las 7 hora del Salvador, pues, si usted lo quiere recomendar para gente de fuera, en Estados Unidos 9-8 centro, 9 Venezuela y 10 Argentina. Bueno, entonces vamos a terminar entonces hasta acá. Yo les agradezco pues su gentileza y posteriormente el video va a estar subido en YouTube para que usted lo pueda compartir. Así que oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice lo que falta del mes y por el nuevo mes que va a iniciar, lo encomendamos en tus manos para que todo salga bien. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga y pasen una muy feliz noche. Gracias a usted, pastor. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno. Muchas Feliz gracias, noche, pastor. Dios Dios. le bendiga. Buenas noches. Bendiciones.